Bienvenido, bienvenida. Te damos en este caso nuestra más cordial bienvenida aquí a tu casa, a un nuevo programa para tu crecimiento personal, para tu bienestar espiritual, para que seas lo más feliz posible. Un nuevo programa que abre esas grandes alamedas para conectar, para a partir de hoy sentir que somos una auténtica familia. Una familia bien a medida donde la ilusión, la alegría y esperanza estén presentes. Un programa con dos protagonistas. Mi buena amiga, que la tenéis aquí, Ginia Dávila, y un servidor, Bueno, Federico de Sánchez. Ginia, ¿qué podemos decir de este primer programa? Que, por cierto, te he dejado el honor. ¿Cómo se titula? se titula Filosofía, Espiritualidad y Vida, Nada más y nada menos, ¿no? nada menos. Ujú. Sí. Bueno, ¿por qué no? Seguro que hay personas que nos conocen Mm, en redes, nos han visto, pero ¿qué te parece si, como hoy es el primer programa, nos ujú. presentamos? De acuerdo. ¿Qué podrías decir de ti misma? Que no es fácil. No es fácil que uno No es mismo. fácil. Sí. Bueno, de mí misma, de mi trayectoria, yo soy socióloga, me especialicé en organización del trabajo, pero luego la vida me llevó por los derroteros tecnológicos y he trabajado muchos años en empresas de tecnología. Y cuando estaba trabajando en esas empresas fue cuando empecé a descubrir mi vocación hacia las personas, cuando me di cuenta que yo estaba más orientada hacia las personas que hacia los servicios o los productos, ¿no? Los commodities, como se dice en inglés. Ujú. Y ahí fue donde empecé a estudiar psicoterapia, intervención psicoterapéutica, y empecé también a estudiar prácticas y técnicas de terapia alternativa, de terapia transpersonal, de campos más espirituales, más transpersonales. Y realmente ese ha sido pues, el que ha sido mi camino desde entonces, más o menos desde el año 2009 hasta ahora, que decidí iniciarme primero en las terapias individuales, luego en trabajos de grupo, talleres, formaciones. También me he dedicado mucho a organizar actividades para otras personas, para lamas, para chamanes, para maestros del Tao, del budismo, de diferentes filosofías y caminos espirituales, a la vez que yo iba haciendo mi propio camino. Y actualmente, pues al final ese es el camino, ¿no? Ese es mi camino, el sentido que ha tomado mi vida. Que hoy precisamente estaba Ujú. reflexionando sobre ello, ¿no? Sobre el camino, por mis experiencias, ¿no? Por mi práctica chamánica. Y es que el camino no lo elige uno, ¿no? Yo empiezo a sentir que el camino te elige a ti, te pone las pruebas, te pone a veces en situaciones muy duras precisamente para que tú decidas elegirlo a él, ¿no? Para que tú Ujú. elijas libremente y sin lugar a dudas que eso es lo que tú quieres, pero él ya te ha elegido a ti, ¿no? Simplemente te está probando para ver si tú lo eliges a él. Y yo me siento así en este momento y es cuando más me doy cuenta que sí, que esto es un sentido de vida más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, la verdad Y es que no ese es, es, no es poco, ¿verdad? sí, no es poco, sí. Y ese es el que siento que es mi camino, ¿no? El que he ido forjando en los últimos 12, 14, 15 años ya. Y, y eso es lo que hago ahora con mi vida, Que no es poco, ¿no? que no es No poco. es poco. Sí, es un campo, es un terreno apasionante. Yo conozco y siempre lo bromeo a Ginia de hace unos años, pero probablemente de mucho tiempo atrás. Quizás sean otros cuerpos, otros tiempos, otras eternas, eternidades eternas, como me gusta a mí decir. En mi caso, bueno, llevo ya bastantes años Mm, dedicados, más de 35 años dedicados al crecimiento personal, al bienestar emocional, a la espiritualidad. Mi formación es humanista, estudio filosofía, estudio teología, con estudios también de psicología y siempre me ha interesado muchísimo lo que tiene que ver con el crecimiento, el despertar de la conciencia. Por eso me he dedicado también a escribir, son 15 libros sobre autoayuda y espiritualidad, y a dirigir, a presentar o a participar en programas también de autoayuda, de crecimiento personal, de bienestar espiritual. Es un mm, campo que me apasiona y la idea realmente de que tengamos este programa, igual que la idea del título, es de mi buena amiga y excelente profesional, Genia Dávila,
que fue la que sugirió el título y me dijo, ¿por qué no hacemos algo de forma conjunta? Habíamos hecho programas, habíamos mm, participado en tertulias, pero no habíamos llevado la corresponsabilidad los dos de dirigir un programa, porque esto es un programa que va para todos vosotros, para todas vosotras, para ti muy especialmente. mm, Y sí me gustaría, porque seguro que las personas que nos van a ver a lo largo de muchas semanas, porque esa es la ventaja también de estar en este mundo, en las redes, es decir, que lo podéis ver una vez que este programa ya está arriba, ya está subido, cuando queráis. Seguro que se mm. estarán preguntando en este instante, Genia, ¿por qué filosofía, espiritualidad y vida? Te lo digo a ti porque realmente el título, yo creo que en un 75 o un 80% por lo menos, lo pusiste tú. Sí, Y no me sí. digas que no. Sí, Te bueno, vino plaf, plaf. sí, para mí tiene una relación directa. O sea, al final eh, la filosofía y la espiritualidad nos enseñan a vivir la vida. Yo es lo que creo, es lo que entiendo y creo que son como dos pilares muy importantes en nuestra vida para aprender a vivirla, ¿no? A gestionarla, a manejarla, a que no sea más liviana, ¿no? La capacidad de ordenar el pensamiento y a la vez de conectar con nuestra trascendencia. Creo que para mí están muy conectadas, para mí son un poco inseparables, ¿no? Mm, La verdad es que hay una palabra que a mí me encanta, además, que acabas de decir, conexión. Yo soy un hombre sí. de conexión, tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de conexión espiritual, Mm, conexión a nivel de conciencia. Es una de las palabras que es mucho más que una palabra, es una mm, expresión, es un concepto, es una vivencia muy profunda. mm, Y a mí me pareció sumamente interesante el título, es decir, filosofía, espiritualidad y vida, vida. porque Mm, encierra muchas cosas, ¿no? mm, La filosofía, para mí, claro, hablar de filosofía, pues es ese amor a la sabiduría que a veces ya se ha olvidado, mm, porque parece que la filosofía ha quedado relegada al baúl de la noche, de los recuerdos pasados, cuando es hoy, si cabe, es todavía más importante. Por supuesto, la espiritualidad es fundamental en este mundo, en el siglo XXI, ya en este cuarto casi de siglo XXI que hemos andado, y mm, representa mucho más que la religión, como tú sabes y seguro que las mm, personas que nos están viendo lo conocen. Va más allá de la casa común, y para mí es muy mm, importante hablar de espiritualidad y vida. Claro, es que la vida es fundamental, la vida es todo. Y sin mm. la vida no estaríamos aquí tú y yo hablando, probablemente, ¿no? Probablemente, sí. Creo que la vida, creo que tenemos un concepto muy pequeño de la vida en general, Mm, el ser mm, humano, en nuestra sociedad actual, por lo menos, ¿no? Que no entendemos la vida como todo lo que significa o todo lo que representa. Y luego, al final, aunque haya personas que lo de la espiritualidad les parezca una cuestión de creencia o lo conecten más con la religión, que para mí, como tú dices, no es lo mismo, va mucho más allá. ujú, Pero tanto en la espiritualidad como en la filosofía te encuentras principios para la vida que ahora mismo te los encuentras en eso que llamamos la inteligencia emocional o el coaching, o si luego te pones a estudiar, por ejemplo, filosofía estoica, dices, vale, es que mm, los estoicos ya decían esto que ahora me está diciendo el coach que tengo que hacer, o cómo me tengo que tomar las cosas, o cómo tengo que enfrentar el rechazo, o cómo... Y dices, vale, todas estas cosas que ahora están apareciendo, que están saliendo, que están en auge y a lo mm. mejor están de moda, ya las sabíamos, ya las sabemos, ya están escritas, ya se han hablado, ¿no? Entonces, para mí sí es importante conectarlas para que sepamos que yo siento que nosotros no estamos descubriendo nada, sino que estamos trayendo la sabiduría que ya tenemos o estamos redescubriendo la sabiduría que ya tenemos, Cierto. algo Además, así. comentabas, fíjate, los estoicos y un filósofo estoico a mí que me encanta, Séneca, Mm, que hay un libro que yo siempre recomiendo, de la brevedad de la vida, que mm, es un librito muy pequeño, pero es sumamente interesante. Podemos encontrar unas enormes pautas para nuestro día a día. Hoy mm, que tenemos montones, hay, diría, que bibliotecas enteras con libros de autoayuda que están bien, que cumplen su papel. mm, Eh, yo, que he escrito autoayuda, pues reconozco que, claro, cumplen un papel importante, pero muchas mm, veces, si observamos a los grandes clásicos, las grandes corrientes, por ejemplo, los estoicos,
ya nos hablaban de todo esto. Es decir, mm, y hoy nosotros ponemos en un lenguaje de un siglo XXI cosas que no son tan fácil de comprender como en principio podíamos pensar. Por eso es importante también tener respeto, como yo digo, a los clásicos. mm, Nosotros vivimos en un tiempo que está muy acelerado, un tiempo que está sometido al cambio, a la transformación, a la rapidez, a la inmediatez, pero es importante sobre todo que reflexionemos, que mm, pausemos, que intentemos calmar tanta agitación mental de la que existe habitualmente. Vemos a las personas que en el día a día, es decir, en su vida, porque para mí una de las cosas que son más importantes hace muchos años, eh, empecé a preguntarme, bueno, pero realmente, ¿cuál es el sentido de mi vida? No el mm, sentido de la vida, sino el sentido de mi vida, ¿no? ¿Para qué mm. estoy aquí? ¿Qué utilidad? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y probablemente de todo esto hablaremos porque este va a ser un programa, ¿verdad, Ginia? Muy, muy práctico, donde Sí, hablaremos de claves del miedo al éxito, hablaremos del sufrimiento, hablaremos del duelo, hablaremos mm, de angustias, de ansiedades, de dolor, de alegrías, de de la esperanzas, felicidad. de la felicidad, que es Felicidad. muy importante, ¿verdad? Es decir, que Mm, pretendemos que sea un programa dinámico, vital, dinámico. con técnicas y herramientas, ¿verdad? Mm, Para, la mujer y el hombre del siglo XXI. Y tú además que complementas con esa formación sociológica, que es muy importante y siempre también mm, a la hora, aunque tú trabajes en el mundo del crecimiento personal, bienestar emocional, el mm, mundo del chamanismo, de la que eres mm. una gran conocedora y trabajadora, una chamana, pero aplicas también tus buenas dosis de sociología. ¿Cómo Sí, podríamos bueno, explicarle a estas personas? a ver, yo sí te digo la verdad, cuando yo empecé a estudiar, yo llegué a la sociología como creo que he llegado a todo, porque tenía que llegar, porque yo iba a estudiar Pues bueno, químicas, no iba a estudiar, no iba a estudiar sociología. bueno, sí. Entonces, los caminos de la vida. Y al principio, bueno, en mi época la sociología era una disciplina muy poco conocida en España. O sea, tú Mm, realmente decías que eras sociólogo y la gente no sabía muy bien lo que quería decir ser sociólogo. Hoy por hoy me doy cuenta que es un conocimiento, y en su momento también me di cuenta, ¿no? De que mm, si tú te gustan las ciencias sociales, pues es de lo mejor que podías estudiar porque abarca todas las ciencias sociales, ¿no? Realmente la sociología es la ciencia de la sociedad y abarca todas la economía, la historia, la política, las ideas políticas, un montón o sea, todas las áreas sociales. Y hoy por hoy soy consciente que ¿ves? Esa link que yo he tenido entre sociología y tecnología está muy conectado con mi forma de ser, ujú, porque yo soy una persona muy hacia lo social, muy hacia los demás, muy globalizadora también, o sea, muy sistémica, ¿no? En el sentido de ver siempre, tratar de ver siempre todo en conjunto, ¿no? De valorar todo en conjunto. Yo me acuerdo que en filosofía estudiamos en filosofía, dentro de la carrera de sociología estudias el holismo, ¿no? Y mm, porque se habla de la sociedad como sistema y como que el todo es mayor que las de la partes. parte. Sí, y yo siempre me he sentido muy conectada con esa filosofía, yo tengo esa visión de las cosas. Entonces, con el tiempo te das cuenta que al final esas cosas que han llegado a ti, que tú creías que llegaban por casualidad, no llegan por casualidad, sino que tienen un sentido en tu vida y que van forjando ese camino del que hablábamos antes y que forman parte de los conocimientos o del bagaje que tú necesitas tener para hacer lo que al final acabas haciendo. Pues la Ujú, sociología es para mí es de las ramas más bonitas que puedes estudiar. ujú. Fíjate, sí, es curioso porque igual que decías que tú estudiabas en sociología, tenías alguna asignatura de filosofía, yo tuve dos Mm, años, dos asignaturas de la carrera pues, de sociología, mm, precisamente. Curiosamente en primero y en cuarto, en mi época era 5 años la carrera, en primero y en cuarto, fíjate, en segundo y tercero no, era curioso, ¿no? mm, Pero fueron muy interesantes, sobre todo yo tuve un magnífico eh, profesor profesor. en Mm, cuarto, extraordinario, un hombre impresionante, pero quien más me impactó fue mi profesor de primer año, que era un mm, hombre muchísimo menos conocido, pero a mí me mostró un panorama que mm, totalmente desconocía, ¿no? Y fue quien me enseñó a distinguir también, muy importante, en un seminario muy especial entre autoridad y poder. Y mm, parece lo mismo, pero no pero no es lo es. exactamente lo mismo, ¿no?
Por eso mm, es interesante. ¿Por qué contamos todo esto? Porque es importante que también las personas que nos están viendo o que nos oirán, porque esto lo vamos a mm, convertir también no solamente en un vídeo, habrá podcast de audio, mm, es significativo que tenga referencia de quiénes son las personas que están hablando. Yo siempre digo, y en eso creo que coincido con Ginia, es importante que la persona, cuando tiene un bagaje, tiene una experiencia, tiene una serie de conocimientos, las mm, exponga para dar confianza a la persona que está te escuchando, que va a escucha. sus Mm, sesiones, como tú bien mm, sabes, o que mm, va a trabajar a un taller, un seminario. Es importante, porque cuando ocultas eso, solo hay dos posibilidades. Una, o que no tienes realmente nivel, no te has formado suficientemente, o dos, por lo que sea, no estás satisfecho. No es mm, nuestro caso. En nuestro caso no mm, tenemos por qué esconder, forma parte de nuestro proceso vital de vida y yo creo mm, que eso es maravilloso. Por eso vuelvo a incidir en el título de este programa, Filosofía, Espiritualidad y Vida. mi vida. Mm, Fíjate, si me permites, hace unos días tenía yo una pequeña discrepancia. No voy a decir con quién porque no tengo el permiso. Sí es un conocido neurólogo hablando de ciencia y espiritualidad. Vale. ujú, Y él mantenía un planteamiento, de mi punto de vista, un poco dogmático sobre la espiritualidad. Un planteamiento que es del siglo XIX, ya no es del siglo XX siquiera, ¿no? Yo creo que hoy ya toda la corriente de las ciencias, muchos científicos se abren al campo de la espiritualidad, ¿no? sí. Y, Mm, y yo creo que eso es importante, ¿verdad, Genia? Es decir, mm, que hoy no es tan raro hablar de espiritualidad, hablar de lo que nos une, de la divinidad, del espíritu, de Dios, como le llamemos, de la mm, importancia de la conexión, y no suena a religioso exclusivamente o a estar ya viviendo en un plano en el que no es de esta realidad, porque mm. es muy importante traer la espiritualidad aquí, ahora, a lo terrenal, al momento presente. ¿Cómo Mm. compartes esto? ¿Cómo lo ves tú, Jenny, de tu experiencia de vida? Bueno, yo es que, a ver, para mí la espiritualidad, y tú lo sabes, ha Ujú, sido parte de mi vida. O sea, ujú, yo soy un ser espiritual, me considero un ser espiritual y me he sentido un ser espiritual desde que tengo uso de razón. Yo no recuerdo un momento en el que yo no me haya sentido de esa manera, que puede, como te escribí en el artículo que tienes mío en tu libro, muy buen claro, artículo, por cierto. Creo que es el más largo, además de todos. sí. Sí. Claro, cuando tú eres un niño no tienes conciencia de eso, pero yo siempre le he contado que yo de niña tenía sueños, tenía experiencias transpersonales, extracorporales, entonces de alguna manera eso ha crecido conmigo o yo he crecido con ello. Mm, Llegado a este punto de mi vida, sabiendo todo lo que sé hoy en día que no sabía antes, yo a veces incluso he pensado, ese desarrollo puede ser una alternativa a lo que tú sufrías o a lo que tú vivías en tu infancia. Pues puede ser. ¿Me explico? ¿Sabes lo Ujú, que quiero decir? sí, sí. Puede ser un mecanismo de tu mente para Eh, salir ujú, del trauma o de la situación dolorosa que vivías. Puede ser, porque yo he observado en mis consultas que las personas que han sufrido determinadas situaciones en su infancia, todas ellas se han creado un mundo aparte donde no existía ese sufrimiento. ¿Me explico? Y dice, sí, de alguna manera, si a lo mejor hablaras con un psiquiatra, un psicólogo clínico, tal, diría, bueno, es que la mente tiene mecanismos para disociarse, es cierto, la mente se disocia, yo creo que es una particularidad de la mente totalmente natural, disociarse. Y puede que sea una disociación, pero esta experiencia a mí me ha llevado a conectar con cosas muy profundas, a conectar con experiencias del ser muy profundas, a darme cuenta de que no somos solo carne y hueso, somos mucho más allá que carne y hueso. ujú. Y cuando uno empieza a explorar la espiritualidad, empieza a crecer en ella, empieza a desarrollar camino, o sí, caminos espirituales, que no hay otra forma de llamarlo. También empiezas a entender muchas más cosas de la ciencia. O sea, yo vengo también de un lado científico, yo estudié ciencias en el colegio, yo era muy de ciencias y cuando empecé a trabajar con las energías o a aprender sobre las energías, empecé a conectar las cosas y a darme cuenta que eso que es intangible es parte también de la realidad, o sea, es parte también del universo en el que vivimos.
Y para mí no se puede desconectar, no se puede desligar. Yo siempre he pensado que la ciencia va a acabar explicando muchas cosas que ahora no se pueden explicar, pero que existen a nivel espiritual y que las personas que vivimos la espiritualidad somos conscientes de ellas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, yo creo que sí, perfectamente. Además, Mm, para mí hay algo muy importante que lo vengo diciendo ya hace unos años, ¿no? Decía nuestro gran filósofo José Ortega Gasset, hablando de ideas y creencias, ¿no? Decía, las ideas se mm, tienen y las creencias se están. Yo me gusta mm, hablar de vivencias. Es mm, decir, mi vivencia es fundamental y es mía. mm, Y claro, esa nadie puede entrar en ella. Es un mm, proceso al cual yo llego después de unas fases, pero mi vivencia es esencial. Fíjate, me acuerdo hace unos cuantos años, por lo menos hace ya de más de 20 años de esto, sí, 25 probablemente, cuando yo mm, trabajaba lo que hoy ya es muy habitual, las experiencias cercanas a la muerte, todos mm, estos cuadros de personas que han fallecido clínicamente en un mm, quirófano, en un accidente y han vuelto a la vida, ¿no? Y entonces en esa época, bueno, a muchas personas cuando empezaban a contar los casos por lo que habían pasado, le tildaban de, bueno, pues han tenido un cuadro alucinatorio, pero cuando empezaron a salir casos mm, y casos de todo esto y se empezó a estudiar, yo tuve y a trabajar la oportunidad de pertenecer entonces a la asociación internacional más prestigiosa que había, que la IANS, que era la asociación que se encargaba de todo lo que tenía que ver con los casos de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, mm, años más tarde tuve la fortuna de ser fundador y presidente de la IAS en España, ¿no? mm, Y la verdad es que veías que es que estaban en todas las culturas. Y empezaron científicos de todo tipo, pedagogos, sociólogos, filósofos, médicos, a trabajar este campo. Y mm, vieron que habían una serie de pautas que estaban más allá de una explicación, que no valía decir que este eran estados de privatización sensorial o el que el mm, sistema reticular ascendente que tiene el cerebro es capaz de crear. No, no todo se podía explicar. Y eso es mm, así. Es decir, el sello de la ciencia, como tú muy bien sabes, Genia, es reconocer un fenómeno, no negar un mm, fenómeno porque no sepa explicarlo. Y eso claro, vamos a hacer aquí, en tu mm, programa, mm, en filosofía, espiritualidad y vida. mi vida, Explicar muchos fenómenos, muchas mm, realidades, traer mm, pautas, traer herramientas, mm, técnicas y claves para que las personas puedan ser más felices. Qué palabra, mm. ¿verdad, Ginny? La felicidad. ¿Alguna vez te acuerdas en programas que yo he dirigido, que tú has participado? Me gustaba preguntarte de vez en cuando, bueno, ¿qué es la felicidad para Ginny Dávila? ¿Qué Ahora es? me preguntas otra vez. Sí, sí, por eso, porque ahora imagínate, Mm, estamos en otro contexto diferente, ¿no? Y es una Pues pregunta que no tiene trampa, pero que tampoco es tan fácil a veces, ¿eh? sí, bueno, no sé qué te habré contestado otras veces, Ah, pero me reservo. ahora mismo me siento tan tremendamente neutra que Ujú, fíjate que estoy empezando incluso a ver la felicidad de otra manera. Hoy un amigo me ha hecho un comentario, ¿no? Del trabajo que hago, de las cosas que hago, del trabajo chamánico y todo esto, y me ha dicho, bueno, si a ti te hace feliz, me alegro. Y yo he pensado, pues fíjate que es que no lo veo en términos de felicidad, ujú, lo veo como algo que va incluso más allá de la felicidad. Creo ujú, que estoy empezando a ver las cosas incluso más allá de ciertos términos, ¿no? O sea, lo veo como algo que es un sentido, como algo que me ha elegido, no yo lo he elegido a ello, ¿no? Y es inevitable, ¿no? ¿Me hace feliz? Ni siquiera me lo he planteado si me hace feliz, porque lo siento como tan pleno que Sí. ni siquiera me tengo que cuestionar si me hace feliz o no. O sea, y eso es lo que siento yo ahora de la felicidad, que la felicidad es eso, es no necesitar nada. O sea, cuando algo te colma, cuando algo Ujú, te llena de tal manera que ni siquiera te tienes que preguntar si te hace feliz, es eso, ¿no? Es estar en plenitud, ya sea de manera global o completa, o ya sea con ciertos espacios de tu vida, ¿no? Esos espacios de tu vida que no hay lugar a dudas de que son, porque son, no es presencia plena, no tienes que preguntarte, no hay cuestionamiento. Esto es
lo siento de tal manera que es inevitable que lo haga, ¿no? Es como, mira, es como abrazar a tus hijos, ¿no? O querer a tu Ujú. hija, o te preguntas si tienes que quererla o si te hace feliz quererlo, o si no, es algo que te sale de manera totalmente natural, ¿eh? Es así. Y para mí es algo que cuando algo te hace estar en presencia completa, eso es ahora mismo para mí la felicidad. Ni siquiera me tengo que cuestionar. Está Mm, muy bien, plenitud, presencia, estado de ser, a veces mm. también Es lo que define así. es que es un estado. Para mí, siempre lo he pensado que es un estado, cuando empecé a entender lo de los estados de conciencia más claramente, que es un estado de conciencia. Al final, si tú estás en ese estado, estás en esa frecuencia, es como lo de que la belleza está en los ojos del que mira. O sea, todo lo que observas y todo lo que vas a ver está en esa frecuencia porque tú lo estás. Qué importante es estar y ser. Es decir, Mm, y tiene que ver con la vida. Todo esto tiene que ver con con la vivir. vida. Con Mm, vivir. Para mí, solo es una frase que lo llevo ya tiempo diciéndola, incluso lo pongo también en publicaciones. Vivir es una experiencia maravillosa, mm. eterna en el presente eterno. Y claro, siempre hay alguien que me dice, bueno, ya has pasado tres pueblos, pero ¿qué has dicho con esto? Y digo, no, aquí y ahora. Es que tú sabes también que hay una Mm, obsesión demasiado en los últimos años. Aquí, ahora, aquí, ahora, aquí y mm, ahora. mm. Bueno, vamos a hacer más flexibles con todo, ¿no? Con el aquí y ahora, con muchas cosas, ¿no? A veces, con muy buenas intenciones, que no digo que no, llevamos a ciertos planteamientos que tenían que ser mucho más flexibles para la persona a realizarlos o a postularlos de forma excesivamente rígida, según mi Sí. criterio, ¿no? Mm. Y el término aquí ahora a veces lleva a una cierta confusión. Pero bueno, eso es la maravillosa experiencia también de vivir. Y De vivir. hablaremos aquí de muchas, aquí en el programa, como yo digo, Mm. en tu programa, el programa de nuestras amigas y amigos, donde, bueno, pues tocaremos. ¿Cuál es el siguiente programa que haremos específicamente? A ver si te acuerdas de él, porque además es un tema también a sugerencia tuya. Sí, el miedo al éxito. Ujú. Fíjate, el miedo al éxito. Al éxito. No el Mm. éxito, sino el miedo Al al éxito. éxito. Qué Mm. curioso, es un tema muy, seguro que va a ser muy interesante. No vamos a Mm. desvelar ningún, ahora mismo, luego ya sí, luego ya nos desmelenaremos. Desmelanaremos. Sí, sí, sí. Sobre todo tú que tienes melenas, yo menos, Sí. yo menos, ¿no? Pero Mira, esta es eh, otra bendición de la vida, claro, Federico. claro, claro. Fíjate, yo procuro reírme. Para mí la sonrisa, la risa también, ¿no? Pero la sonrisa sobre todo es enormemente Liberadora. terapéutica y muy liberadora porque primero distensiona, ¿no? Porque cuando estamos para mandíbula y tal, nos tensamos, Mm. mientras cuando sonreímos, cuando reímos ya ni te cuento, pero cuando simplemente sonreímos se produce un fenómeno de distensión y por lo tanto puede aparecer también la relajación. Y Mm. eso forma parte de este programa. ¿Qué te gustaría decir un poco ya como corolario de esta presentación? Bueno, pues que espero que se unan, que les apetezca, que nos escuchen. Creo que son tres temas muy interesantes, que podemos combinar muchas, múltiples ideas, ¿no? Podemos hacer muchas combinaciones entre las tres partes, que va a aportar, yo creo que puede aportar a algunas personas claridad acerca de algunas ideas. Yo soy mucho de matizar las cosas, como decías tú, Ujú, que ahora se hace mucho enfoque en el aquí, en el ahora. Pues eso, todo es matizable, ¿no? Todo es flexibilizable, todo se puede adaptar a la situación de cada uno sin salirse de la esencia que tiene la idea o el concepto en sí. Y creo que ahora mismo, pues a nivel espiritual, hay muchas ideas y muchas como decir, muchos conceptos que están como muy establecidos o ideas que se reciben o se recogen y no siempre se interpretan adecuadamente. ¿Me explico? No ujú, siempre se entienden en la dimensión que tienen, ¿no? O sea, al final los conceptos espirituales también son muy complejos a veces, ¿no? O sea, hay conceptos que son muy elevados y uno tiene que recibir una explicación adecuada para entenderlos bien. Yo eso lo digo porque lo he visto, por ejemplo, cuando yo he hecho enseñanzas con los maestros budistas,
eh, a veces las cosas que están transmitiendo son muy complejas. Mm, Realmente el significado que tienen es muy profundo y tienes que dedicarle tiempo a la explicación para que a la persona realmente le llegue lo que significa eso, lo que quiere decir. Y yo creo que tú lo sabrás también, porque tú también lo has estudiado, también lo has visto. ujú. Sí, Mm, la verdad es que cuando yo soy más mayor que tú, ya mm, tengo más canas, pero cuando has ido pasando por un proceso, y en ese mm, proceso has ido indagando, has ido buscando, has encontrado, has analizado, has incorporado, has ido quitando cosas, es mm, verdad que para mí hay una cuestión que es muy importante y es la flexibilidad. Ser mm, flexible como el junco o el bambú, que mm, siempre, por mucho que sople, por muy fuerte que venga el aire, el viento, mm, siempre vuelve a su posición. Y eso a veces los seres humanos, mujeres y hombres del siglo XXI y sobre todo del mundo occidental, que tiene también muchas ventajas vivir en el mundo occidental, no todo lo que viene de Oriente siempre es necesariamente lo mejor o lo único, mm, tendemos la tendencia a ser muy rígidos, muy estáticos. Esto es verdad mm, aquí y ya está, y se acabó. mm, No, mm, cuando estamos comprobando como incluso el propio rasgo o sello de las ciencias es cambiar, transformarse. Lo que ayer era una verdad inmutable, hoy ha cambiado. mm, La flexibilidad es importante y con uno mismo, con nuestro mm, crecimiento personal, con nuestro bienestar emocional, con lo que pensamos o actuamos o juzgamos, que es uno de los grandes problemas de la especie humana, el juzgar, el criticar innecesariamente cuando muchas veces no tenemos suficientes conocimiento de causa. Mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestro propio mm, ojo, ojo, como mm. decía el maestro Nazareno. Y para mí sí es importante. Y bueno, yo creo que de esto y de todo mucho más hablaremos el próximo programa, que como tú bien decías, será ese cómo vencer, qué es el miedo al éxito. Porque las personas a veces nos bloqueamos, ¿no? Nos ponemos trabas para no Mm. tener éxito y Nos autosaboteamos. exactamente nos Mm. autosabotamos. ¿Qué Mm. te parece? ¿Emplazamos a nuestros buenos amigas y amigos para el siguiente programa? Pues sí, claro. Pues, ¿cómo te gustaría? Despedir, que no es una despedida, es un hasta luego. Es un hasta luego. Lo dejo en tus manos. Bueno, pues espero que nos volvamos a encontrar muy pronto para abordar este tema súper interesante que es el miedo al éxito, para conocer todas las limitaciones que a veces ni siquiera nosotros mismos vemos y que nos ponemos y para hacer un aprendizaje, que de eso se trata de aprender a vivir la vida. Aprender a la vida. Como me gusta decir, Mm. fuertes abrazos infinitos. Infinitos.